Hola a todos, les saludo en el amor del Señor. Vamos a comenzar con el día número 29 y quiero que sepan que ya pasamos al propósito número 4. El propósito número 1 era fuiste planeado para agradar a Dios y era del versículo 8, o sea, del día 8 al día 14. Luego pasamos al propósito 2, que era fuiste hecho para la familia de Dios, del día 15 al día 21. Luego pasamos al propósito 3, que es fuiste creado para ser como Cristo, ser semejantes a Cristo, ¿cierto? Del día 22 al día 28. Y ahora nosotros vamos al propósito número 4, que es fuiste formado para servir a Dios. Vamos a leer 1 Corintios 3, 5 y 6. Dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Muchas personas son las que trabajan para el crecimiento de la obra de Dios, pero siempre tenemos que entender que nosotros somos instrumentos, nada más que eso. El Señor usa como Él quiere, ¿cierto? Pero nosotros fuimos llamados para algo, fuimos llamados para eso, para servir. Y el Señor es el que da el crecimiento. Vamos a ir ahora, vamos a abrir acá, vamos a buscar en Juan 17:4, que dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí está hablando Jesús y Él está diciendo a Dios de que Él lo ha glorificado y que Él ha hecho la obra para la cual Él lo había encomendado. Vamos a ir a Efesios 2:10. ¿Qué dice Efesios 2:10? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios creó todas las cosas para que nosotros anduviésemos en ellas. Y las hizo bien, las hizo buenas. ¿Para qué? Para que nosotros le sirvamos. Este es el propósito. Y el tema del día de hoy es, acepta tu asignación, acepta tu función. ¿Para qué tú fuiste creado? Ya vimos un poco acerca de propósitos de Dios, pero ahora vamos a ver acerca de la asignación que tenemos con ese propósito. Ahora, ¿qué función tenemos nosotros al saber cuál es el propósito de Dios? Que tenemos que ser semejantes a Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros para cumplir con el propósito de Dios? Tú no fuiste creado solo para consumir recursos de aquí de la tierra, o solo para respirar, solo para comer, solo para descansar o solo para trabajar. Hay muchos libros que se venden harto, ¿cierto? En las librerías que te dicen, que te dan consejos de cómo sacarle mejor provecho a tu vida, qué hacer para obtener éxito, qué hacer para estar tranquilo, para tener una mejor calidad de vida. Pero no es la razón para la cual tú fuiste creada. El tener éxito es algo bueno y que si es a la manera de Dios es algo espectacular. Pero tú no fuiste creada para tener éxito. Tú fuiste creada para servir a Dios, para servir al Señor. En este cuarto propósito que vamos a comenzar a ver el día de hoy, Dios le da a tu vida un llamado. Dios te va a mostrar un poquito de qué se trata el servirle a Él. Vamos a ver ahora 4 puntos o principios para poder entender este tema. El primero dice, tú fuiste salvado para servir a Dios. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya. Dios nos creó, ¿cierto? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Miren, lo importante es servir al Señor. Lo importante siempre es servir al Señor. Mi pregunta es, ¿estamos verdaderamente sirviéndole a Dios? ¿Estamos haciéndolo como corresponde? En Jeremías capítulo 1, versículo 5, más o menos, nosotros podemos ver de que Dios le dijo, yo te conozco desde el vientre de tu madre. Yo
ahí nos relata algo muy importante, que Él nos conoce desde antes de nacer y que desde antes de nacer Él ya nos había escogido, en este caso a Jeremías. Se le dice que Él ya lo había escogido desde antes de nacer y lo mismo nos dice a nosotros. Lo mismo Dios nos dice a nosotros, yo te escogí desde antes de nacer. ¿Para qué? Para que me sirvieras. Eso es lo que el Señor nos dice. Nosotros fuimos puestos para cumplir una función especial. Recibimos a Cristo para poder servirle. Esa es nuestra función especial, el servirle a Él. El otro punto, llamado para servir a Dios. El primero era salvado para servir a Dios. Dios te entregó, ¿cierto?, la salvación para servirle a Él, gratuita, sin obras, sin nada. Luego dice llamados para servir a Dios. En 2 de Timoteo 1:9, vamos a ver qué dice. 2 de Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Él nos creó, Él nos llamó, no por nuestras obras, no por las cosas que nosotros hacemos día a día. Porque recuerden que somos muy imperfectas, que cedemos a la tentación muy fácilmente. Pero Él nos creó y Él nos llamó para servirle. Él dice aquí que nos salvó y que nos escogió para su obra santa, no porque lo merecíamos, sino porque era su plan. Y no por las cosas que nosotros hacemos, sino porque así es la voluntad de Dios. El punto número 3 dice, se te manda a servir a Dios. Cuando uno es pequeño, muchas veces uno piensa y dice, ¿quiénes son los llamados? No, los llamados generalmente son los pastores o los misioneros o personas adultas. No, yo como niño no puedo, no entra en mi cabeza. Pero en realidad no es así. El Señor te llama a cualquier edad, cuando tú tengas conciencia y entiendas lo que está pasando. Y muchas veces uno cree que un niño no entiende, pero sí entiende. El Señor tiene un trato especial con ellos. Entonces no hay edad para recibir un llamado de parte de Dios a servirle. No hay una edad. Dice acá, generalmente se piensa siempre en los pastores, los misioneros o en alguien adulto que es llamado a tiempo completo, pero la Biblia dice que todo cristiano es llamado a servir, que tu llamado a la salvación incluye tu llamamiento a servir. Si tú recibes a Cristo, estás siendo llamada para servir. Esas dos cosas van juntas. Primera de Pedro 2:9, veamos qué dice. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciaseis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois linaje escogido. Usted, mi hermana, mi amiga o alguna persona que me esté escuchando, es escogido de parte de Dios. Una vez que usted recibe a Cristo, usted está siendo escogido por Dios, está siendo llamado por Dios para servirle. El punto número 4 dice, se te manda a servir a Dios. Ese es el que estábamos viendo, ¿cierto? Jesús le dijo con toda claridad, la actitud que ustedes tienen tiene que ser semejante a la que tuvo Jesús. Nuestra actitud día a día tiene que ser semejante a la que tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Una actitud de humildad, una actitud de servicio, de estar dispuesto a servir al otro, de estar dispuesto a tomar atención en la necesidad del otro, a acudir a la necesidad. No solo Él tuvo compasión, Jesús, sino que también Él actuó. Él actuó ante esa compasión que Él estaba mirando. Nosotros muchas veces vemos la compasión, pero no actuamos por egoísmo, o por nuestra rutina, o por temor, o porque yo no soy así. Pero el Señor nos manda a que tenemos que estar siempre dispuestos a servir.
Dios quiere usarte para que hagas una diferencia en el mundo. Él quiere trabajar por medio de ti. Y lo importante no es la duración de tu vida, sino lo que tú das. No cuánto tiempo viviste, sino cómo viviste. Eso es lo que le importa a Dios. No cuánto tiempo tú viviste, sino de qué manera tú la viviste. ¿La viviste sirviéndole a Él? ¿La viviste fortaleciéndote? Piensa que lo importante es lo que yo le doy a Dios. Eso es lo que a Él le interesa. A Dios le interesa mi corazón, le interesa lo que yo le estoy dando a Él, lo que yo le estoy dando a la gente. Si yo estoy reflejando la luz de Cristo, ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? O me siento muy imperfecta, o me siento muy pecadora, o me siento muy bebé espiritualmente. Hermanas, todas somos llamadas a servir al Señor, de alguna o de otra manera. Todas somos llamadas a servir al Señor. Si no estás involucrada en algún servicio o ministerio dentro de la obra de Dios, ¿qué excusa estás usando? ¿Cuál es tu excusa para no servir? Tú a lo mejor dices, no me gustan los niños para hacer clases. No me gusta estar en la puerta, si fuese un hombre o alguna persona. No me gusta estar en portería porque la verdad que me da frío. No me gusta dirigir las alabanzas a la señorita o si es un hombre en una reunión porque la verdad es que no canto bien. No me gusta predicar porque a veces no sé qué decir o se me enreda la lengua o me pongo nervioso. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para asistir a la iglesia? ¿Cuál es tu excusa cuando tú tienes que estar en tu congregación? Cuando obviamente nosotros lo podemos hacer. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para escuchar las predicaciones estos días que estamos en casa, que no podemos asistir al templo? ¿Cuál es tu excusa cuando tú tienes que estar a las 11 de la mañana atento a recibir la palabra del Señor, los domingos a las 7, los miércoles a las 7 ahora o a las 8? ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué dices tú? ¿Mañana? Total queda grabado, lo escucho después. O no importa quién va a predicar o quién va a enseñar en esta clase. No tiene que haber una excusa en nosotros. Miren, yo le voy a leer un párrafo súper importante que dice, Abraham era viejo, Jacob era inseguro, Lea no era atractiva, José fue abusado y maltratado por sus hermanos, Moisés tartamudeaba, Gedeón era pobre, Sansón era codependiente, David tuvo un amante y todo tipo de problemas familiares. Jeremías estaba deprimido. Noemí era una viuda. Pedro fue impulsivo. Marta estaba afanada, preocupada de todo, menos de Dios. Zacarías era impopular. Tomás tuvo dudas cuando vio a Jesús. Pablo tuvo una salud muy deficiente. Tenía mucho sufrimiento, tenía un aguijón. Timoteo era tímido. Y esta es una variedad de individuos que no se adaptan muy bien al ambiente, pero Dios aún así los usó. Dios aún así, con todas estas excusas que cada uno de ellos planteó. ¿Cuántas veces Moisés le dijo a Dios, no, ¿cómo yo voy a ir a rescatar al pueblo de Israel si yo soy tartamudo? Yo no sé dirigirme a la gente. Pero Dios le dijo, no, tú lo vas a hacer, yo te estoy llamando a ti. Y Dios le puso a alguien a su lado para que él pudiera servir. Todas estas personas que yo mencioné, de alguna o de otra manera, sirvieron al Señor. ¿Tenían excusas? Sí, como nosotros. Nosotras también tenemos muchas veces excusas. Tenemos muchas excusas. Muchas veces estamos como Marta, muy afanadas en nuestros quehaceres diarios, muy afanada en cosas domésticas, muy afanada a lo mejor en nuestro trabajo. No es malo preocuparse, ser responsable, ser organizada, pero si se presenta a Marta como una persona afanada y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, ¿qué pasa con nosotras? ¿Cómo estamos? ¿Estamos sirviendo al Señor? Ahora, en este periodo que nosotros no nos podemos congregar, que no podemos estar en la iglesia, que no podemos a lo mejor estar acá y sirviéndole acá físicamente, lo podemos hacer desde nuestro hogar. Hay diferentes maneras, hermana, y lo importante que en este tiempo que usted está apartada se esté fortaleciendo.
Fortalézcase, fortalézcase, para que cuando llegue nuevamente la oportunidad de reunirnos, usted esté con un corazón limpio y dispuesto para servir, porque para eso nos llamó el Señor. Esa es nuestra misión. Para eso nosotros, cuando recibimos a Cristo, automáticamente somos llamadas. Cada una de esas personas que yo le mencioné, Dios las usó. Y también te aseguro que Dios te quiere usar a ti. Pero deja de dar excusas. Deja de decir yo no puedo. Deja de decir yo no sé. Deja de decir yo soy muy adulta o muy adulto. O deja de decir yo soy muy niño, soy muy joven, soy muy nueva en la iglesia. No, porque esas son excusas. Si el Señor está hablando a tu corazón para que tú ahora hagas algo para agradarle a Él, algo para servir a la comunidad, mostrándole el amor de Dios a las demás personas, dándole palabras de aliento, no de desesperanza, sino que palabras de esperanza. Eso es lo que necesita la gente que está a nuestro alrededor. Gente que tiene temor, que tiene angustia, gente que está sola. Necesito que estemos atentos a sus necesidades y acudamos nosotros a sus necesidades. Y a nosotras mismas. Necesitamos que estemos sirviéndonos unos a otras. Señor, Jesús dijo, yo no vengo para ser servido, yo vengo para servir. Él, que es el Hijo del Rey de Reyes. Él, que es Dios también, que es todopoderoso. Él dijo que venía a servir. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Nosotros tenemos que estar dispuestos a servir en la obra del Señor, día a día, dispuestos a hablar a otros, dispuestos a hablar por las redes sociales acerca de Dios. No mostrar esa carnalidad que yo tengo, que muchas veces uno viendo las redes sociales se da cuenta de lo que hay en el corazón de las personas. Entonces usted demuestre el amor de Dios, demuestre esperanza, de palabra de aliento, llame, anime. Si puede proveer de alimento a alguien que lo necesita, amén. Y le aseguro que el Señor le va a responder. Preguntas para considerar. ¿Qué es lo que me impide aceptar el llamado de Dios a servirle? ¿Qué es lo que me impide? ¿Mi familia? ¿O lo estoy usando como excusa? ¿O tengo hijos chicos? ¿O lo estoy usando como excusa? Los hijos son una bendición y no tienen que ser una excusa para servir en la obra del Señor. Yo sé que todo tiene su tiempo. La palabra de Dios lo dice. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a servir al Señor y de diferentes maneras. Y tenemos que considerar que el servicio no es una opción. Es para lo cual nosotros somos llamados. Cuando recibimos a Cristo, para eso fuimos llamados, para servirle. Así que le animo a mi hermana a que reflexione en esta palabra, a que reflexione en la palabra del Señor, que dice que nosotros fuimos escogidas cada una de ustedes para poder servirle a Él. Somos su linaje, somos personas que tenemos debilidades, que tenemos imperfecciones, pero aún así Dios quiere trabajar con nosotros. Aún así Dios nos quiere limpiar, nos quiere moldear. ¿Para qué? Para servirle a Él. No porque Él necesite ayuda, hermana, Él puede hacer así y las cosas suceden. Pero Él quiere ver nuestro carácter, Él quiere ver nuestro comportamiento, Él quiere verme a mí, Él quiere ver cómo yo voy dando pasos de crecimiento o no. Entonces, que el Señor las bendiga mucho, mis hermanas. Mañana nos veremos ya con otro día y ya vamos en cuenta regresiva para los 40 días. Anímese a poder escuchar todos los estudios anteriores y a poder seguir escuchándolos hasta el día 40, porque este es un desafío que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, a mí, y espero que a varias de ustedes también. Que el Señor las bendiga, un abrazo gordo y bien apretado, como dice una hermana que yo conozco, y espero que ustedes estén bien de salud. Tome siempre las medidas de seguridad correspondientes, no se relaje en salir, protéjase y obviamente pídale al Señor que cubra su hogar, que cubra su familia. Que el Señor les bendiga mucho y les amo en el Señor.